y la preparación de Jesús para el oficio de Cristo revelan el gran amor y misericordia de Dios, pues no nos ha dejado en manos del pecado y la muerte, sino que ha mantenido sus promesas al enviar a su propio Hijo como nuestro Cristo. Habiendo visto el papel de Jesús como Cristo en términos de su nacimiento y preparación, estamos listos para explorar su ministerio público. Para nuestros propósitos en esta lección, definiremos el comienzo del ministerio público de Jesús a partir de cuando empezó a predicar públicamente y finalizando con su aproximación final climática a Jerusalén. Una vez más, resumiremos los eventos que tuvieron lugar antes de reflexionar en varios detalles de este periodo. Lucas capítulo 3, versículo 23, dice que Jesús tenía alrededor de 30 años cuando empezó su ministerio público. Y basados en pistas provistas por los 4 evangelios, en especial el de Juan, muchos académicos creen que el ministerio público de Jesús duró alrededor de 3 años. En particular, Juan menciona que Jesús fue a 3 o 4 fiestas de la Pascua durante su tiempo, como vemos en Juan capítulo 2, versículo 23, capítulo 6, versículo 4, capítulo 11, versículo 55 y tal vez capítulo 5, versículo 1. De acuerdo a Mateo capítulo 4, versículos 13 al 17, Jesús empezó su ministerio público en Capernaum, una ciudad de la región de Galilea en el noroeste del lago de Galilea. Predicó el reino de Dios y desarrolló milagros a través de la región de Galilea y otras ciudades en Israel, como podemos ver en Mateo capítulo 4, versículos 23 y 24. Durante este tiempo también escogió 12 discípulos y los preparó para unirse a él en la proclamación del reino de Dios, como está registrado en Mateo capítulo 10 y Marcos capítulo 3. Después extendió su ministerio a otra región de Israel, incluyendo Samaria y Judea. Al final de su ministerio público, Jesús viajó intencionalmente a Jerusalén para ser crucificado. Durante el camino preparó a sus discípulos para el hecho de que él iba a ser asesinado por la gente del mismo reino para el cual había sido ungido para salvar. Aunque el ministerio principal de Jesús era proclamar el arrepentimiento y la fe, debido a que el reino de Dios estaba cerca, él se sintió libre para hacerlo en una variedad de formas. Él ministró a diferentes tipos de personas, confrontando israelitas promedio, líderes religiosos, rebeldes sociales, gentiles y todo tipo de pecador. Él se reunió con grupos de diferentes tamaños, desde multitudes de miles hasta casas privadas, hasta individuos. Enseñó en muchos diferentes tipos de lugares como casas, sinagogas y espacios abiertos. Y utilizó un gran rango de estrategias de enseñanza, incluyendo parábolas, preguntas, profecías, sermones, incluso milagros. Y en cada caso, la gente reconocía que él desarrollaba su ministerio con autoridad única y reaccionaban fuertemente a él, algunos con arrepentimiento y otros con enojo y rechazo. Hasta ahí. Muy bien, estamos en la página 32. Los evangelios contienen tanta información. Vamos a ver, miren, esto que nos acaban de presentar es así, abuelo de pájaro, todo lo que hizo Jesús después de su tentación. Entonces, vamos a ver las preguntas aquí. Dice, Jesús tenía cerca de 30 años cuando comenzó su ministerio público. Entonces vamos a anotar ahí, según leemos en Lucas 3:23. Conchita, ¿nos ayudas por favor con Lucas 3:23? Sí. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de David. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Cuántos años tenía Jesús? 30 años. Jesús, para los estándares de esa época, pues Jesús era un joven, ¿verdad? Ahorita nosotros pensamos en un joven cuando tiene 18, ¿verdad? Pero en la época de los judíos, un joven podía tener hasta 40 años. Todavía de 40 años se consideraba joven. Bueno, conforme vamos pasando en edad, nosotros consideramos jóvenes a los 40 también, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí nada más vamos a poner, porque lo que dice aquí es eso, ¿verdad? La segunda pregunta dice, su ministerio público duró alrededor de 3 años. Entonces, vamos a anotar ahí Juan 2:23. Juan 2:23. Ahorita vamos a leer todas las citas. 6:4 y 11:55.
Juan 2:23, 6:4 y 11:55. Y vamos a notar, nos muestran que Jesús estuvo por lo menos en 3 fiestas de la Pascua. Estuvo por lo menos en 3 fiestas de la Pascua. Que se celebraban una vez por año. Nos muestran que Jesús estuvo por lo menos en tres fiestas de la Pascua que se celebraban una vez por año. Entonces, hermano Gerardo nos ayuda con Juan 2:23, Tito por favor con Juan 6:4 y Maye con Juan 11:55. Juan 2:23 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Ok, vamos a ver Juan 6:4. Juan 6:4 dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Porque desde adelante dice en el 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, ¿verdad? El 11:55 también en Juan. Y estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y en el 54 dice, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, ya había pasado su ministerio y cuando empezó su ministerio, no se oye bien, ¿verdad? Pero se convirtió en una celebridad. Jesús fue muy popular, esa época fue muy popular para Jesús. Pero conforme se empezaron a enojar los líderes religiosos, entonces Jesús empezó no a perder popularidad entre la gente, pero sí a perder popularidad entre los líderes judíos, porque se sentían que les estaba descubriendo todas sus trampas y todo lo que estaban haciendo ellos mal, y los estaba poniendo en evidencia cada vez más, ¿verdad? Pero como quiera Jesús andaba en muchas partes haciendo milagros y sanando enfermos, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces aquí, en esto que estamos viendo, podemos ver las épocas en las que Jesús vino a Jerusalén. La fiesta de la Pascua era en Jerusalén, era una vez por año en lo que nosotros celebramos de Semana Santa, ¿verdad? Que era cuando la gente tenía que venir, y una semana antes era la fiesta de los tabernáculos, donde la gente se estaba preparando para la Pascua, como le habían hecho antes de salir de Egipto, ¿verdad? Entonces todo esto les traía como recuerdo lo que ellos habían vivido en la esclavitud, que no se habían dado cuenta que era la esclavitud del pecado, ¿verdad? Pero el Señor está cumpliendo, ¿verdad? Jesús cumplió toda la ley y Él venía a celebrar la Pascua a Jerusalén, igual que todo el mundo lo hacía. Entonces, por lo menos estuvo en 3 fiestas de la Pascua, y probablemente la que acabamos de leer en Juan 11 sea la última que haya celebrado Él, porque fue la de su muerte. Muy bien, la siguiente pregunta dice: Jesús comenzó su ministerio público en Capernaum, en la región de Galilea. Entonces, vamos a buscar, por favor, Mateo 4 del 12 al 17, vamos a anotar esa cita, Mateo 4 del 12 al 17. Que es lo que acabamos de leer, una parte de lo que acabamos de leer ahorita. Juan 4 del 12 al 17. Digo Mateo, ya me perdí, Mateo 4. Y vamos a escribir, nos dice que comenzó a predicar el Evangelio en Capernaum. Nos dice que comenzó a predicar el Evangelio en Capernaum. Ahorita vamos a explicar dónde están esos lugares. Comenzó a predicar el Evangelio en Capernaum. Sí, en Capernaum.
y le ponemos coma, y le ponen Lucas 4, 14 y 15, Lucas 4, 14 y 15, nos dice que enseñaba en las sinagogas de Galilea. Nos dice que enseñaba en las sinagogas de Galilea. Entonces vamos a ver las citas. Vamos a ver las citas. Gil, busca por favor Mateo 4 del 12 al 17. Enrique, ¿tú puedes buscar Lucas 4, 14 y 15? Ok, Gil, tu cita por favor. Cuando Jesús se enteró que Juan estaba preso, volvió a Galilea, pero se retiró a Nazaret y se estableció en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, a los que vivían en la región de sombra de muerte les resplandeció la luz. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gracias, Enrique. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseña en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Muy bien. Vean, cierren tantito su Biblia y vamos a la parte de mero atrás donde están los mapas. En la parte de mero atrás donde están los mapas. Y yo creo que el primer mapa, o si tienen uno ahí que diga, que diga la Palestina en el periodo de Jesús, o durante el ministerio de Jesús. Si ven en la parte de atrás de sus Biblias, no pensé en traer un mapa. En la parte de atrás tenemos algo así parecido a esto. En la parte de atrás de las Biblias tenemos mapas, ¿verdad? Entonces, pues no lo van a alcanzar a ver. Tratamos, ¿verdad? Esta era la región de Palestina, ¿verdad? Y en la parte de arriba está lo que se llama Nazaret, ¿verdad? En la parte de arriba está Nazaret. Sí, ahorita vamos a ver si el pastor nos encuentra un mapa. En la parte de más abajo está Samaria y está Judea, ¿verdad? Porque Jesús empezó su ministerio. ¿Jesús dónde nació? En Belén. Belén estaba acá en la parte de abajo, en Judea, ¿verdad? Cuando fue la persecución de los niños por parte de Herodes, Jesús tuvo que ir a Egipto con sus papás. Y cuando regresaron de Egipto, volvieron otra vez a esa zona, pero no se quiso quedar ahí. José y María no quisieron quedarse ahí y se fueron a Galilea, ¿verdad? Por eso el ministerio de Jesús empieza en la parte norte del país, por así decirlo, porque era la parte norte, ¿verdad? Judea y Samaria era la parte sur, ¿verdad? Y donde en Judea está Belén y está Jerusalén, ¿verdad? Entonces Jesús sí fue a esos lugares, pero su ministerio fue prácticamente en la parte norte, en la parte de arriba, ¿verdad? Porque eso fue lo que el Señor había dicho. Ahorita lo que nos hizo favor de leer Gil y que leímos al principio de la lección, habla ahí de los lugares, ¿verdad? Habla ahí de los lugares en donde Jesús estaba y por qué Jesús estaba ahí, ¿verdad? Porque dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Juan el Bautista, ¿verdad?, que vino a preparar el camino del Señor, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, Nazaret era una ciudad, vino y habitó en Capernaum, ¿verdad? Ahí es donde empieza el ministerio público de Jesús, donde la gente empieza a conocer a Jesús. Sí. Palestina durante el ministerio de Jesús, así se llama.
Ahí donde si encuentran por ahí Judea se van a encontrar que está Jerusalén ahí. Sí. ¿Verdad? Que es la ciudad más importante porque era la que consideraban la ciudad santa. ¿No? Bueno, no importa. La próxima. ¿Sí? Está en internet en Palestina en tiempos de Jesús. Ajá. Lo está buscando. Ahí está. Ah, bueno, miren, a ver si lo alcanzan a ver. A ver si lo alcanzan a ver, aquí está ya. Miren, acá ¿cómo va a subir? Miren, esta parte es Galilea, ahí está el mar. Ese es el mar de Galilea, que también se le llamaba mar de Tiberias, ¿verdad? Y en esta zona, hacia acá, hacia abajo, aquí está Jerusalén, que era la ciudad santa, que era el lugar más importante. ¿Por qué era el lugar más importante? Porque ahí estaba el templo, ¿verdad? Y en el templo era donde se ofrecían los sacrificios. Entonces, esta zona de Samaria no era un lugar a donde los judíos quisieran ir, porque ahí no había judíos puros, eran judíos mezclados, ¿verdad? Que siglos antes se habían quedado ahí. Entonces los judíos no querían pasar por ahí. Ahorita vamos a ver cómo Jesús también llegó su ministerio, no nada más ahí en la zona de Galilea, sino que vino también a Samaria y vino a Judea, como vamos a ver ahorita. Entonces, el ministerio de Jesús prácticamente fue en esa zona de Galilea, ¿verdad? Aunque Jesús había nacido acá en Belén, muy cerca de Jerusalén, ¿verdad? Su ministerio no fue en la parte, por decirlo así, escogida, sino que su ministerio fue allá en el norte, en Galilea, y allá anduvo en muchas partes, y es lo que está explicando Mateo cuando dice región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta que dijo tierra de Zabulón, etcétera, ¿verdad? Galilea de los gentiles. ¿Por qué Galilea de los gentiles? Porque esa parte del país no tenía ciudades con murallas. Las ciudades de acá, Jerusalén tenía muralla. De hecho, Nehemías cuando regresa del cautiverio, lo que viene a hacer es a poner a levantar el muro de Jerusalén, ¿verdad? Pero allá en Galilea, como no había muros, había mucha relación entre gente que no era judía con los judíos que vivían ahí, ¿verdad? Por eso dice ahí Galilea de los gentiles. De los gentiles, porque había mucha relación, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Jerusalén, cuando se llegaba el día de reposo, que era el viernes a las 6 de la tarde, las puertas de Jerusalén se cerraban hasta las 6 de la tarde del sábado. Todas las puertas que había como unas 4 o 6 puertas, ¿verdad? Alrededor del muro de Jerusalén, las puertas se cerraban, y todos los que venían a comprar y a vender se quedaban afuera un día esperando para luego hacer los tratos comerciales. Pero allá en la zona de Galilea, por ejemplo en Capernaum, en todas esas ciudades de allá arriba, allá no había muros. No había muros. Pero los judíos igual guardaban sus días de reposo y todo. Pero los judíos de acá abajo, de la parte de Judea, no muy bien los querían a los de arriba. No muy bien los querían porque decían que se contaminaban, ¿verdad? Acuérdense que el judío era muy requisitoso en ese sentido, ¿verdad? Cuando fueron llevados a cautiverio a Babilonia, pasa el periodo de Babilonia y luego vienen los persas, y ya cuando los persas regresan a reconstruir el muro con Esdras, Nehemías, ¿verdad? Y en esa época después están los medos, pero sigue siendo Israel, está bajo un imperio ya como súbditos, ¿verdad? Y luego llegan los griegos. Los griegos son los que tumban toda la muralla de Jerusalén, todo el muro, y a partir de llegan los griegos, que fue con Alejandro el Grande, todo eso que tenemos en la historia universal, y después conquistan los romanos, como al año 100 a.C. más o menos. Y ya después los romanos ya quitan todo, porque es un solo imperio, entonces quitan los muros de las ciudades y dejan nada más el muro del templo, ¿verdad? Y ese muro del templo, ya después, cuando es derribado por los romanos también, el año 70 después de Cristo,
quedan partes del muro. Y ese muro es el que tenemos ahorita, que el muro de los lamentos que le llaman, para que van todavía los judíos a orar ahí, a estar orando, para que Dios les regrese y ese templo donde estaba el de Jerusalén, el que construyó Salomón, ahorita es la mezquita de los musulmanes, ¿verdad? Pues todo ese territorio fue conquistado por musulmanes y ya por los moros, que se llamaban cuando la época de las cruzadas, y ya los musulmanes tumbaron el templo de Salomón o el templo de Jerusalén e hicieron su propia mezquita ahí. Entonces los judíos van y se lamentan, están orando a Dios para que les regrese el templo, ¿verdad? Y el templo era el símbolo de la presencia de Dios en el pueblo, ¿verdad? Y lo que tenemos acá, esta parte, aquí azul de este lado, es el mar Mediterráneo, es el mar grande, ¿verdad? Ese es el mar más, pues ahora sí que el océano, ¿verdad? El más grande, ¿verdad? Muy bien, más o menos. Estamos bien, ¿verdad? Es que luego no sabemos, no nos damos cuenta de dónde está un lugar y dónde está el otro, ¿verdad? Esto nos ayuda a entenderlo. Bueno, ya, gracias. Bueno, pero no fue todo lo que Jesús hizo. No nada más fue a la Pascua, no nada más predicó más tiempo en Jerusalén. Dice ahí, Jesús escogió y preparó a 12 discípulos. Vamos a anotar por favor las citas, Mateo 10 del 1 al 4. Mateo 10 del 1 al 4 y Marcos 3 del 13 al 19. Sí, Marcos 3 del 13 al 19. Mateo 10 del 1 al 4 y Marcos 3 del 13 al 19. Entonces, por favor, Mari, puedes leer tú lo de Mateo. Dalinda, ¿nos hace el favor de leer lo de Marcos 3, por favor? Marcos 3 del 13 al 19. Sí, por favor, Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. A Simón, al que puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, que se lo llevó y vinieron a casa. Muy bien, la otra cita, por favor, Mari. Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Muy bien, fíjense, aquí en estos dos pasajes no nada más nos dice a quién escogió, sino que nos dice también qué fue lo que hicieron, ¿verdad? En el 10.1, en Mateo 10.1 dice, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y en Marcos dice, después subió al monte, Marcos 3.13, subió al monte y llamó así a los que él quiso, vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él,
y para enviarlos a predicar, aquí ya va completo todo el ministerio de ellos, ¿verdad? Para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, vamos a anotar ahí, llamó a los 12, para que estuviesen con él. Para enviarlos a predicar y les dio autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Entonces, todo el trabajo de Jesús con los discípulos era prepararlos, ¿verdad? Para que estuviesen con él. Los discípulos anduvieron con Jesús los 3 años, ¿verdad? Ellos vieron los milagros, ellos vieron cómo Jesús predicó. Ahorita vamos a ver todo eso más adelante, ¿verdad? Ellos tuvieron el tiempo de vivir con él, ¿verdad? De saber todo lo que Jesús quería que ellos supieran. Los preparó, los enseñó. Miren, es algo que nosotros de manera natural hacemos cuando somos papás, ¿verdad? Y transmitimos muchas cosas a los hijos sin que tengamos que decirles, porque es algo que, hay cosas que se transmiten, ¿verdad? La forma de pensar, incluso transmitimos hasta los gestos, ¿verdad? Transmitimos las expresiones, la manera de pararnos, la manera de reaccionar ante ciertas circunstancias, también eso transmitimos, ¿verdad? Y Jesús se llevó a sus discípulos para que ellos estuvieran con él, para que aprendieran a depender de él. Porque cuando Jesús se fuera, que esto era algo que después en su cabeza no entraba, ¿verdad? Cuando Jesús murió, eso no entró en la cabeza de ellos, pero para que ellos supieran qué hacer cuando se quedaran sin Jesús, por medio de la obra del Espíritu Santo, que les iba a estar recordando todo lo que el Señor les había enseñado, ¿verdad? Y no es lo mismo, por ahí hay un dicho que dice, ¿verdad?, que el que quiera saber cómo es Andrés, que se vaya a vivir con él un mes, ¿verdad? Entonces, cuando tú vives con una persona durante un cierto tiempo, pues ya sabes cómo es la persona, ¿verdad? Y los discípulos aprendieron cómo era Jesús, porque vivieron con él 3 años. Estuvieron con él sin entender muchas cosas, hasta que Jesús se fue y vino el Espíritu Santo, las pudieron entender, ¿verdad? Muy bien, entonces, enviados para predicar, para que estuviesen con él, para sanar enfermos y para echar fuera demonios. El siguiente punto dice, Jesús ministró en otras regiones de Israel, incluyendo Samaria y Judea. Ahorita lo estamos viendo. Entonces vamos a anotar nada más las citas y ahorita las leemos. Juan 4, del 3 al 5. Lucas 17, 11. Y Mateo 19, 1 y 2. Juan 4, del 3 al 5, Lucas 17, 11 y Mateo 19, 1 y 2. Por favor, Benji, ¿nos haces el favor de leer Juan 4? Ceci, Lucas 17, 11 y Florinda, Mateo 19, 1 y 2. Del 3 al 5. Juan 4, del 3 al 5.
17:11. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Este capítulo 4 de Juan, ¿se acuerdan de qué trata? De la mujer samaritana, ¿verdad? Y Jesús le predicó a la mujer samaritana que a la primera que le causa asombro es a ella, ¿verdad? Primero porque pues, le dice, como tú siendo judío me pides a mí de beber, ¿verdad? Porque lo explica Juan, ¿verdad? Porque los samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. Porque lo que decíamos hace rato, Samaria era una región donde no había judíos puros, ¿verdad? Los judíos se habían cuidado mucho de que casarse entre ellos, nada más entre las mismas tribus, para no contaminarse con otros pueblos. Pero los samaritanos no eran judíos puros, ¿verdad? Entonces no eran queridos por ellos. Pero ahí Jesús estuvo predicando con la samaritana. Vamos a ver Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Ay, sí, nada más era eso, ¿verdad? Bueno, lea por favor hasta el 14. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ok, y entonces aquí está hablando, pasaba entre Samaria y Galilea. Hay ciertas regiones donde los judíos no querían pasar, pero Jesús pasaba. Muy bien, vamos a ver Mateo 19:1 y 2. Y se aconteció cuando Jesús terminó esas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces, la parte de, pareciera como que la parte de Judea para el Señor no era importante, pero fue una de las regiones más importantes, porque afuera de Jerusalén, en la parte de Judea, fue donde Jesús fue crucificado. Pero la mayor parte de su ministerio fue arriba, porque él sabía que el corazón de los que estaban arriba estaba preparado para oírlo. Acá, ¿quiénes estaban acá en Jerusalén? Los fariseos, los escribas, que lo estuvieron persiguiendo y que finalmente, según ellos, lograron su objetivo de llevarlo a la cruz, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que sigue. Dice, Jesús intencionalmente viajó a Jerusalén para ser crucificado. Vamos a anotar las citas. Lucas 18, 31 al 34. Mateo 20, Lucas 18, 31 al 34. Y luego Mateo 20 del 17 al 19. Y Marcos 10 del 32 al 34. En la anterior no pusimos nada, ¿verdad? No, ahí no pusimos nada porque ahí dice, ya está escrito en el reloj. Entonces en el otro tenemos Lucas 18, 31 al 34, Mateo 20, 17 al 19 y luego tenemos Marcos 10 del 32 al 34. Entonces ahí sí vamos a anotar. Les hizo saber a sus discípulos el sufrimiento que enfrentaría en Jerusalén. Les hizo saber a sus discípulos el sufrimiento que enfrentaría en Jerusalén. Entonces vamos a leer las citas. Mayra, por favor, Lucas 18, 31 al 34. Hermana Lucy, Mateo 20, 17 al 19. Bárbara, Marcos 10, del 32 al 34.
Gracias. Mateo 20, 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitarán. Muy bien, gracias. Marcos 10. Y hombre el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Gracias. Entonces, Jesús, en la última vez que fue a Jerusalén, les dijo a los discípulos, varias veces les dijo a los discípulos que iba a Jerusalén a morir, ¿verdad? Y por ahí tenemos en alguna que no la leímos en la intervención de Pedro, ¿verdad? No, Señor, no vayas, ¿verdad? ¿Qué le dijo Jesús? Quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, ¿verdad? Pero fíjense, el Señor sabía el trabajo más importante de Jesús. La predicación fue en Galilea, pero el trabajo más importante fue en Jerusalén, donde Jesús, como el Cordero de Dios, fue sacrificado, ¿verdad? Entonces, pero él intencionalmente, ¿verdad? En uno de los evangelios dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén, ¿verdad? Porque su tiempo había llegado. Varias veces se les escapó porque su tiempo no había llegado, ¿verdad? Porque muchas veces quisieron matar a Jesús antes de esta que era su tiempo, porque Jesús no iba a morir en el tiempo que Dios no hubiera determinado para él. Jesús iba a morir en el tiempo que Dios había determinado para él, ¿verdad? Por eso dice que el tiempo, mi tiempo aún no ha llegado, no se ha cumplido mi tiempo todavía, ¿verdad? Entonces, pero sí les dijo a los discípulos, y miren, era muy difícil para los discípulos entender el concepto de la resurrección. Para ellos era muy difícil entender el concepto de la resurrección. Ahorita nos hablaba Beto de cómo el pueblo, después de que regresó de Babilonia, estuvo en bajo diferentes gobiernos, ¿verdad? De otros países. El pueblo judío fue conquistado, y cuando regresa a Jerusalén, en este tiempo de Jesús está bajo el imperio romano, ¿verdad? Los romanos les exigen tributos, ¿verdad? Y los romanos tenían por muchas partes, había grupos de soldados romanos que estaban viendo que no se levantaran motines ni nada de eso. Pero en los años anteriores, como en los 300 o 400 años anteriores, cuando llegan ¿quiénes eran los que llegaron a invadir a Jerusalén? En el periodo intertestamentario, los que ofrecen los griegos. Bueno, en esa época de los griegos surgen los macabeos. Si alguien tiene una Biblia católica en casa, hay que leer los libros de Macabeos, ahí viene esta historia, ¿verdad? Entonces resulta que hay un grupo, ¿verdad?, de judíos fieles que van a pelear por el templo, ¿verdad?, de Jerusalén. Y en esa época el judío había perdido durante todos los siglos de la existencia del pueblo judío, después de la ida a Babilonia, todo esto, el pueblo judío había perdido mucho la esperanza de una vida eterna. Entonces, en la época de los macabeos, que viene esta conquista y que entran al templo y que hacen un montonal de cosas allí, ¿verdad?, que ofrecen sacrificios de cerdos, que era una terrible abominación para el pueblo judío, ¿verdad? Se levantan estos macabeos y liberan el templo, ¿verdad? Pero en esa época el pueblo empieza a tener una esperanza otra vez de la resurrección, porque la gente decía, pues no, yo no quiero ir a pelear porque me voy a morir y ahí ya se termina todo.
Entonces empieza a surgir otra vez el pensamiento de la Escritura de que hay una vida futura, ¿verdad? Que lo vienen diciendo los profetas, que lo viene diciendo David, que se viene anunciando en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, de tal forma que, por ejemplo, cuando muere Lázaro, ahí en Juan 11, que va a su hermana y le dice, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto, y él dice, no, pues es que tu hermano vive. Sí, yo sé que va a resucitar, cuando dice, en el día postrero, pero está ya la idea de ¿qué? De una resurrección, que era el pleito después de Pablo con los saduceos, ¿verdad? De que ellos decían que no había resurrección, ¿verdad? Entonces la idea de la resurrección no era una idea tan extendida, pero tampoco tan clara. No era muy clara para los judíos. De hecho, ahorita en lo que estamos leyendo de los discípulos, ellos no entendían. Primero no entendían, ¿cómo que lo van a entregar? ¿Cómo que lo van? Ay, pues no lo van a matar, ¿verdad? Y luego resucitar, pues ¿qué es eso? ¿Verdad? Y los discípulos vieron los milagros de resurrección que hizo Jesús, no nada más con Lázaro después de 3 días de muerto, ¿verdad? Sino con la niña de 12 años, ¿verdad? La hija de Jairo, y también con el hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Ellos sabían que Jesús tenía poder para resucitar a las otras personas, pero no estaban pensando que Jesús tenía poder para resucitar Él mismo, ¿verdad? Entonces esto es algo que a ellos así como que, ¿qué? O sea, así como cuando vas a la escuela y no entiendes nada de eso. ¿Qué me dijo? Está hablando en chino, no entiendo nada. Y así estaban los discípulos, no podían entender lo que Jesús les estaba diciendo. Hasta después, cuando viene el Espíritu Santo en plenitud, empiezan a entender, y dice la Escritura que se empiezan a acordar, ¿verdad? Pero Jesús les dijo a sus discípulos, Él los empezó a preparar para que supieran lo que a Jesús le iba a pasar en Jerusalén, ¿verdad? Y esto no era, aparte, no es sencillo cuando tú tienes una persona a la que tú amas y tú sabes que esa persona va a sufrir, tú no quieres que esa persona sufra. Miren, nosotros como papás, ¿verdad? El día que llevamos al niño que le pongan la vacuna, le están poniendo la vacuna al niño y la mamá está llorando, porque el niño le duele que le pique en su bracito, ¿verdad? O su pompi o lo que sea, y la mamá está llorando porque le duele. Y los discípulos estaban así porque amaban mucho al Señor. Y ellos no les podía entrar en su cabeza porque no habían entendido lo que significaba el sacrificio de Cristo y que era realmente, que Jesús realmente iba a sufrir, ¿verdad? No nada más el hecho de que lo crucificaron, no nada más el hecho de que se burlaron de Él, de que le pusieron la corona de espinas, de que lo golpearon con palos o que le hicieron cargar la cruz. Que finalmente, sin menospreciarlo, pero lo más importante fue que Jesús se quedó solo, que Dios el Padre lo dejó solo. Por eso Jesús clama en la cruz, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Pero esto Jesús tenía que decírselo a los discípulos para que ellos estuvieran por lo menos alerta, pues, porque no podían entender lo que Jesús les dijo que iba a hacer, ¿verdad? Entonces el Señor les está diciendo a sus discípulos, ¿se acuerdan que les dice? Ya no los llamaré siervos, los voy a llamar amigos, porque el siervo no sabe lo que se hace su Señor. Pero ustedes, como son mis amigos, sí van a saber, porque yo les voy a decir todas las cosas, ¿verdad? Esta era la cuestión de la intimidad entre ellos. Muy bien, el último punto aquí en la página 32, dice, el principal ministerio de Jesús era proclamar las buenas nuevas de arrepentimiento y fe. Entonces, vamos a anotar por favor Marcos 1, 14 y 15 y Mateo 4, 17. Mateo 4, 17 y Marcos 1, 14 y 15. Entonces, por favor, hermano Everardo, Marcos 1, 14 y 15 y Benji, por favor, Mateo 4, 17. Marcos 1 dice,
Gracias. Mateo 4:17. Ajá. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense, ¿qué quiere decir esa palabra arrepentirse? Reconocer que hay pecado en la vida. Eso es lo que vino Jesús a predicar, reconocer el pecado. Pero no es nada más reconocer el pecado, es voltear, es cambiar de rumbo, ¿verdad? Entonces cuando el Señor está diciendo arrepentíos, ¿verdad? Está diciendo sí, reconozcan su necesidad, su condición de pecado, pero reconozcan también que tienen que voltear a verme a mí. Porque si el hombre reconoce su pecado, pero no voltea a Cristo, entonces nada más tiene remordimiento. Pero se requiere un arrepentimiento que hace al corazón buscar a Dios y tener dolor por el pecado cometido. Pero eso ¿quién lo hace? Lo hace el Señor en la vida de las personas, ¿verdad? Jesús le predicó a mucha gente y mucha gente no creyó, ¿verdad? Pero el mensaje principal de Jesús era ese: arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es Jesucristo. Él es el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces cuando Él está llamando, la predicación es eso. Pero es una buena noticia. Arrepentirse, el Evangelio, el hablar del arrepentimiento es una buena noticia. Porque cuando tú volteas a Dios, ya no estás cargando con la culpa de tu pecado. Porque te das cuenta que Jesús fue el que pagó por tu pecado y por mi pecado. Y que necesitas venir y decirle: Señor, perdóname por todo lo que te he hecho. Perdóname, me doy cuenta que no puedo vivir solo. No puedo vivir de la mejor manera. No puedes. Pero si el Espíritu Santo no viene y te toca para que te arrepientas, no vas a tener una convicción de pecado, no vas a tener una necesidad de pecado, porque la Escritura dice que la persona ni quiere y tampoco puede. Pero no puede, pero tampoco quiere. ¿Por qué? Porque el pecado cierra los ojos y no te permite ver tu condición. Pero Jesús vino a traer esas buenas nuevas, de que no tienes que vivir en esa condición de pecado, que puedes creer que hay un Salvador que vino y fue a la cruz por ti, para que tú puedas ver a Dios. Eso es lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? El reconocimiento de tu propio pecado, pero la necesidad de voltear a ver a Dios. Y vemos a Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, es una buena noticia. Es una buena noticia, ¿verdad? Las personas cuando son confrontadas con su pecado, ¿qué hacemos cuando somos confrontados con nuestro pecado? Lloramos, sufrimos. ¿Cómo es posible? Porque no hay una manera de estar bien delante de Dios, sino es a través del reconocimiento, del arrepentimiento y de la fe que el Señor mismo nos da para que podamos creer en Él, ¿verdad? Entonces, muchos oyen el Evangelio y no pasa nada, y otros oyen el Evangelio y somos confrontados y traídos a los pies de Cristo arrepentidos, ¿verdad? Muy bien, siguiente página, 33. Dice ahí: ministró a diferentes tipos de personas. Acuérdense que estamos viendo la vida de Jesús así como que a ojo de pájaro. Lo vamos a ver con más detalle. Entonces, vamos a poner las citas: Lucas 15, 1 y 2. Mateo 8, 5. Lucas 15, 1 y 2. Mateo 8, 5. Y Juan 9, 1. Son algunas citas, no son todas, son algunas nada más. Entonces tenemos Lucas 15, 1 y 2, Mateo 8, 5 y Juan 9, 1. Entonces Lucas 15, 1 y 2, por favor, Itza. Mateo 8, 5, Gil. Y por favor, Dalinda, otra vez Juan 9, 1. Ya, léelo, por favor.
Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Gracias. Mateo 8:5. Otra vez que dicen Capernaum, se le hace un centurión y la robó. Vino a él un centurión rogando. Muy bien. Juan 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Vamos ahí? Sí. Porque dice que él ministró a diferentes tipos de personas, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle ahí como publicanos y pecadores. Como publicanos y pecadores, coma, el centurión romano, coma, el centurión romano, coma, o enfermos como el ciego de nacimiento, o enfermos como el ciego de nacimiento. Ok, vamos al siguiente punto que dice: se reunió con grupos de diferentes tamaños. Vamos a anotar Lucas 14:25. Lucas 14:25. Juan 6, del 16 al 21. Y Juan 4, 7 y 39. Lucas 14:25, Juan 6 del 16 al 21 y Juan 4 del 7 al 39. Entonces, por favor, Ceci, Lucas 14:25, Conchita, Juan 6 del 16 al 21, Mayela, Juan 4, 7 y 39. Bien, vamos a ver Lucas 14:25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Aquí habla de las grandes multitudes, ¿verdad? Vamos a ver Juan 6 del 16 al 21. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. ¿Y aquí con quién está Jesús? Con sus discípulos nomás, ¿verdad? Juan 4, 7 y 39. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. ¿Y luego 39? Ahí mismo, leíste el 7, ahora el 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que él dijo. Bueno, entonces vamos a poner ahí como grandes multitudes, coma, después de la última cita, como grandes multitudes, coma, sus discípulos, coma, la mujer y los hombres de Samaria. Yo creo que no.
Y claro que tenemos ahí otras cosas cómo estuvo ministrando Jesús a diferentes tipos de personas, como por ejemplo cuando habló con Nicodemo, ¿verdad? Que vino a él en la noche, que era un principal de la sinagoga, ¿verdad? Y con las personas con las que él estuvo ministrando, ¿verdad? El paralítico de Betesda, a mucha gente que le estuvo ministrando a Jesús, pero así como hablaba con una persona, podía hablar con muchas o podía hablar con una gran multitud o nada más con sus discípulos, ¿verdad? Ahora, lo que sigue, dice, enseñó en muchos tipos diferentes de lugares. Entonces vamos a poner ahí como en casa de Pedro, como en casa de Pedro, coma, en el templo y la sinagoga, coma, en las bodas de Caná, o en la orilla del mar, como en casa de Pedro, en el templo y las sinagogas, como en las bodas de Caná y en la orilla del mar. Ok, vamos a anotar las citas. Mateo 8 del 14 al 17. Juan 8:2. Juan 2:1 y 2. Y Marcos 5:21. Bueno, no vamos a leer las citas, pero cuando tengan tiempo en casa, léanlas, por favor, porque ya estamos pasándonos un tantito en el tiempo. Vamos a terminar las dos preguntas aquí. Dice aquí, utilizó un gran rango de estrategias de enseñanzas. ¿Cómo enseñó Jesús? ¿Por parábolas? ¿Por preguntas? ¿Interpretando las escrituras? ¿Con sermones y con milagros? Vamos a anotar eso. ¿Por parábolas? ¿Por preguntas? ¿Por parábolas? ¿Por preguntas? ¿Interpretando las escrituras? Coma, milagros y sermones. No fueron las únicas, ¿verdad? Pero fueron muchas de estas. Parábolas, preguntas, interpretando las escrituras, milagros y sermones. Y el último punto dice, ministró con autoridad única. Nada más vamos a anotar las citas también. Mateo 7, 28 y 29. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lucas 4:32. Dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era como con autoridad. Lucas 9:1. Dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos les dio poder y autoridad. Ok, y luego, esa podría estar entre paréntesis, Marcos 1:22.
y se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a dejar aquí la clase, vamos a continuar la próxima semana. Ahora sí vamos a hablar con detalle acerca de lo que es el Evangelio, y la próxima clase también vamos a contestar las preguntas de repaso que tenemos aquí. Entonces vayan a las preguntas de repaso, por favor, en la página 47. Y nada más les voy a dejar de tarea que contesten la pregunta 5. Muy bien, entonces ahí vamos a dejar nuestra clase, vamos a terminar con la clausura de la escuela dominical que tenemos aquí en sus boletines o aquí en la pantalla, y vamos a leerlo juntos. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Amén. Muy bien, vamos a continuar con el preludio.